Seguimos en su programa Portafolio Económico. Susana, esta semana pues siguen los temas relacionados a la discusión de la modificación de la ley 1692, el Código de Trabajo. Estuvimos dando seguimiento a las palabras y a las declaraciones del ministro de Trabajo, el señor Eddie Olivares, y por lo menos vemos que hay una línea coherente con respecto a algunos temas que tienen que ver con esta modificación que se le está haciendo a esta importante pieza legislativa y pieza regulatoria de la relación patrono-empleado o empleador-trabajador, y definitivamente que sigue dando vuelta el tema de la cesantía. Ya vimos en la semana pasada el defensor del pueblo haciendo una serie de aclaraciones porque le cayeron encima como la conga por su propuesta y de alguna manera, si te fijas, el defensor del pueblo como que echó para atrás del planteamiento original, porque él hablaba de un poco de sustituir el modelo. Básicamente era lo que la propuesta que él hacía contenía una migración del modelo que en todo sentido, siempre que se va a modernizar cualquier ley, cualquier estructura, pues evidentemente van a surgir una serie de propuestas, porque de lo que se trata es de buscar ese equilibrio que pueda al final generar los resultados para las partes, porque no se trata de beneficiar a una parte y perjudicar a otra. Y vemos en el caso del ministro de Trabajo que indicaba que la cesantía no está en discusión. Eso definitivamente yo creo que toda esta desviación que se le ha dado a la discusión no debió ser, porque nosotros deberíamos de estar abocados a una discusión de este proyecto de ley con una amplitud de beneficios para la productividad, porque en la medida que nosotros logramos una productividad, pues también la remuneración del trabajador, el beneficio del empleador, pues mayor. Si hacemos un enfoque mucho más profundo, un enfoque hacia motivar una cultura de productividad, esa productividad va a traer consigo beneficios que evidentemente van, como dicen popularmente, van a rociar a todos, tanto al empleado como al empleador. Y fíjate que el ministro de Trabajo aborda unos temas que son lo que nosotros nos hemos inscrito y somos de esa corriente de opinión. ¿Cuáles son? Vamos a abarcar a todo el conglomerado laboral. El ministro de Trabajo habla de los trabajadores, por ejemplo, de plataformas como Uber, y estas modernizaciones o estas mutaciones del trabajo, que ya como el teletrabajo, que tú siempre has sido una ponderada de ello. Y definitivamente diríamos que esta discusión, inclusive la comisión debería de tomarse más tiempo para ver, echar a un lado la discusión de la cesantía y ver entonces estos elementos que son transversales y deberían de ser transversales en esta actualización del Código de Trabajo. Mira, perdón, que estoy un poquito agripada. Mira, Basilio, te escuchaba y no puedo dejar de aprovechar la oportunidad. Primeramente, desde acá, una opinión muy personal, como co-conductora del programa, y es felicitar la posición mostrada por el nuevo ministro de Trabajo, el señor Eddie Olivares. Mi comentario va en 3 líneas planteadas por él, o 3 puntos. Primero,
él le llama modernización más que reforma al Código de Trabajo, la Ley 1692, se requiere un verdadero plan de modernización. Incluye ejes tan importantes para la productividad y voy a comenzar desde la parte del trabajo doméstico. Un trabajo doméstico, pero las domésticas representan un punto muy importante en la productividad. Tú tienes una familia, una joven pareja con 2 niños pequeños, ¿verdad? Necesitan tener o una doméstica en su casa o una persona donde van a dejar los niños para poder ser productivos y que su trabajo tenga la calidad que se requiere. ¿Por qué? Porque si los muchachos si no hay seguridad con relación a los niños, nadie puede ser 100% productivo. Ese es un punto que la clase sindical, la clase que representa este tipo de empleados, pues no se ha pronunciado. No se ha pronunciado para nada. Acá todo se ha centrado en si la cesantía va o si la cesantía no va. El ministro ya aclaró que desde el punto de vista del Ejecutivo, la cesantía no se toca. Y estoy obviando en este comentario de si es justo, si no es justo. Ese ya es otro punto de análisis. Pero también el teletrabajo, una realidad en esa presunta modernización del Código de Trabajo. Es la manera, Basilio, en la que se va a controlar un poquito el tema del tránsito. Y ese salario mínimo, ¿verdad?, que ya a partir del próximo mes va a cobrar el dominicano que pertenece a las empresas no sectorizadas, pues esa es la manera de que les rinda realmente. Pero no solo en la parte económica, sino también en la parte del cansancio, la fatiga y del mismo tiempo, Basilio. ¿Entiendes? No es nada más el tema de que se va a ahorrar el gasto de comida y de transporte. También está la fatiga laboral, que va a disminuir con el teletrabajo para los empleados, ¿verdad?, que cumplan o que caigan en esa modalidad. Y la regulación de las famosas plataformas, que son empresas. Son una realidad país, pero no solo país, son una realidad del mundo. Entonces, como tú comentabas en tu comentario, pues el defensor del pueblo, pues uno siente que se retractó, pero él lo que llevó fue una propuesta. Entonces, él cumplió con su rol, ¿verdad? Pero las propuestas no tienen que ser tan bien vistas, porque definitivamente el tema de la cesantía, desde mi punto de vista, se ha convertido en un tema político, que nadie lo va a tocar, porque eso significa o puede significar que Basilio vas a perder tu popularidad. Como lo que es, la cesantía es una conquista de los trabajadores, producto de una serie de acuerdos nacionales e internacionales. Y algo que quería comentar, y es bueno que todos nuestros televidentes lo sepan, y es que si hablamos de modernización de la ley 1692, hay un término que tiene que cambiar, o que tiene que mutarse, y es el término de patrono. Ya esa figura en la República Dominicana, y creo que en el mundo, no existe. Entonces, en esa relación de dos, que es empleado y empleador, pues los dos tienen derechos, y la propuesta del empresariado tiene que escucharse, se debe analizar y se deben tomar decisiones donde todos ganen. Ahora, ¿cuál es la realidad, Basilio? Que el empleado es la parte débil en esa ecuación. Entonces, tú no puedes quitar un derecho sin tú saber qué vas a hacer ante una realidad. ¿Y cuál es la realidad que tenemos en República Dominicana? La realidad de empleo. Pero hay otra realidad que envuelve el tema de la cesantía, y es la informalidad. Entonces, yo tengo 20 años contigo, 10 años trabajando contigo, Basilio, terminamos nuestra relación, y ¿dónde? O sea, ¿quién me subsidia como empleada, como ex empleada? Entonces, son muchos puntos que no se puede ser ligero ante una decisión. Entonces, recuerda que donde le caen los palitos, como decimos en buen dominicano, al defensor del pueblo, al señor Ulloa, es cuando él dice, no, búsquenlo allí. Ahí está la CISAPRIL, vamos a buscarlo de allí. Pero espérate, porque esa institución tiene una finalidad y está contemplada en la ley 8701,
que crea la seguridad social. Recuerda que los cuartos de la seguridad social son cuartos santos, que no se le puede poner la mano para nada, y está contemplado en que se pueden utilizar. Entonces, todo esto tiene que seguir analizándose. Tranquilizamos a nuestros televidentes desde acá, desde Portafolio Económico, porque la intención del Poder Ejecutivo es que la cesantía no se toque, por el momento. Mira, es que lo que pasa es que el análisis o la discusión que se ha llevado es una discusión lineal. O sea, es como si tú estuvieras con una escopeta apuntando solamente para un lado. O sea, la cesantía. Pero no se está planteando el balance que debe de haber para que inclusive la propia cesantía se mantenga como tal. Porque, por ejemplo, fíjate que los sectores de la micro y pequeña empresa, por ejemplo, inclusive han estado tímidos en la discusión del tema cuando son a ellos que mayor le impacta cualquier provisión de pasivo, o sea, cualquier contingencia, cualquier valor que se vaya acumulando en el tiempo, a quien le impacta es a esas empresas pequeñitas, a esas empresas de subsistencia, a esos emprendimientos y diríamos que debería de estar, nosotros deberíamos de estar en una discusión para nosotros poder mantener ¿verdad? Los derechos ya ganados, los derechos adquiridos, poder agregar otros. Esa debe ser la discusión. Pero debemos mirar cómo vamos a sustentar los actuales y los futuros, porque hay una realidad. Lo primero que hay que pensar es en la generación de negocio, en la generación de riqueza, como el Estado bien lo define. Y lo que persiguen las nuevas generaciones de trabajadores, que no tienen los mismos objetivos que la generación actual, porque esa es la realidad del mundo. ¿Qué dicen los estudios nacionales e internacionales en relación a la rotación? O que los empleados, que las nuevas generaciones de empleados no duran un año en una empresa, sea esta, desde muy buena a mala, no duran un año en un trabajo estable. ¿Y qué significa esto, Basilio? Y lo hemos dicho acá en otras ocasiones en Portafolio Económico, que el activo denominado cesantía y preaviso, las famosas prestaciones, ese tipo de empleados lo abandona porque renuncia a ellos. O sea, ese no es el elemento que lo va a retener en las empresas. Así va el mundo. Sí, lo que pasa es que cuando tú tienes en los actores que están discutiendo sobre todo estos cambios, ¿verdad? Estas modernizaciones, ellos están varados en hace 20, 30 años, donde había un comportamiento poblacional muy distinto. Entonces, cuando tú, y lo hemos conversado, cuando revisamos los estudios que se han hecho, las mediciones que se han hecho sobre el comportamiento laboral de estas generaciones, nos damos cuenta que estas generaciones tienen objetivos muy particulares. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de entrevistar a jóvenes sea un cliente que nos pide que le reclutemos algún personal o para la propia firma, pues fíjate que hay muchos temas novedosos. Por ejemplo, ellos condicionan la condición o el requisito del trabajo, por ejemplo, horarios. O sea, sus horarios son rígidos. Rígido para ellos y flexible a la vez. O sea, ellos te dicen... Rígido para ellos y flexible para ti, porque el tema de la puntualidad no está contenido. Y flexible para ellos, o sea, rígido para ellos en un aspecto y flexible para ellos. ¿A qué me refiero? Que ellos te dicen, yo no trabajo más de las 5 de la tarde. O sea, ahí fíjate que ellos te establecen una regla rígida. Te condicionan que el horario de llegada, o sea, que tú seas flexible en el horario de llegada. Pero también te dicen que tienen que tener un hueco, una brecha para cuando ellos decidan estudiar algo y cae algunas horas dentro del horario de trabajo, que también... Sí. Yo tengo clase virtual, o sea, tú tienes que flexibilizar esa clase que es a las 3 de la tarde, que es a las 2 de la tarde,
después de su horario de comida, que es a la 1 de la tarde. O sea, te presentan un pliego de condiciones antes de aceptar el empleo. Y otro elemento, Basilio, que no mencionaste es que te dicen, ¿y cuál es la modalidad de empleo? O sea, de lunes a viernes, pero todos los días presencial. Sí. Esa es la realidad. O no trabajan los sábados, por ejemplo. No te trabajan los sábados. Otro elemento que también sale a colación, y es que si tú te fijas en el modelo anterior, de hace, ¿verdad?, 10 años para atrás, tú, por ejemplo, convocabas jornadas formativas, ¿verdad?, para beneficio del propio colaborador, y normalmente tú coordinabas o los sábados o después de las 6. O domingos, incluso me tocó a mí participar. Incluso, y así. Y sin embargo, ellos no están dispuestos a participar. Para participar tiene que ser en el horario de la jornada de trabajo como parte de. Entonces, esto como comentario para que tengamos un entendimiento mucho más amplio, mucho más claro del modelo del trabajador hoy. Y entonces nuestras legislaciones tienen que ir adaptándose a esa realidad social, a ese comportamiento, porque entonces, fíjate como tú planteas, que el discutir, por ejemplo, un tema como el caso de la cesantía, pensando en que ese colaborador, ese trabajador, tiene una mentalidad de que él se va a quedar históricamente en la empresa porque él está apostando a ese beneficio, ese no es el hoy. Y el otro elemento es y ahí pudiéramos decir que el propio Estado tiene culpa porque tú tienes ahora una generación de emprendedores. Y el propio Estado, fíjate que es un propulsor del emprendedurismo. O sea, y no es que sea malo emprender, claro que no, pero tenemos que mirar, porque estamos entonces nosotros mismos provocando una deserción del trabajo, hablando de la discusión de la cesantía, o sea, porque si tú estás proponiendo, o de cualquier beneficio, para que el empleado, diríamos, para retenerlo, pero por el otro lado tú tienes unas políticas de motivar, de que todo es posible y solamente lánzate, inclusive con unas expectativas de que yo te voy a apoyar, y tenemos que estar claros que en los emprendimientos, para que tengan éxito, tú tienes que tener un respaldo económico, porque no hay un emprendimiento que tú puedas desarrollarlo si tú no tienes una planificación financiera, que de hecho, déjame decirte y nuestros amigos televidentes, que el libro, el manual dice que cuando tú vas a emprender un proyecto, tú debes de tener reservado mínimo 6 meses de gastos. Mínimo 6 meses de gastos. ¿Por qué? Porque el emprender conlleva ese proceso primario de sacrificio y de posicionamiento de tu marca, de tu producto, de tu servicio, y por lo menos tú debes de tener el gasto de luz, de teléfono, de salario, de comida, todo el gasto de previsión. 6 meses tú debes de, eso dice el manual. ¿Qué es más? ¿Qué es más tiempo? Pero entonces hay unos valientes emprendedores que se lanzan sin tener ni un mes cubierto. Entonces, y evidentemente, por eso vemos tantos emprendimientos que fracasan, porque rompen de manera dramática esa regla. Susana, llegamos al final de este segmento, vámonos arriba para que sigamos con Portafolio Económico. Así es, Basilio.